cierta manera, lo cual se consigue por medio de la planeación del proceso. La planeación del proceso de la investigación científica estriba precisamente en prever los objetivos que se desea alcanzar. En este caso, ¿cuáles serían los objetivos que se pretenden alcanzar, María Stephanie Sabán? Sí, ¿Sí me licenciado. escucha? Sí. ¿Cuál sería? Es que me salió una cosa aquí. Activar. No, sí, sí, le oigo, Liz. Muy bien. ¿Cuáles serían los objetivos que yo leí cuando dice la planeación del proceso de la investigación científica estriba precisamente en prever los objetivos que se desean alcanzar? En este caso, ¿cuáles serían tus objetivos o los que tú deseas alcanzar? Sí, licenciado. Pues relacionado a mi punto de tesis, eh, con respecto a ello, bueno, como el punto es que el Estado debe cumplir con su deber de garantizar la vida y la seguridad de las personas que utilizan el transporte extraurbano. Entonces, El para Estado mí, debe incumplir. ¿Cómo ¿cómo? dijiste? ¿Cómo Ah, dijiste? ahorita le digo todo el título. Por favor. Va. Responsabilidad del Estado por incumplir con el deber de garantizar la vida y seguridad de las personas que utilizan el transporte extraurbano en el municipio de Misco, departamento de Guatemala. Cabal. Excelente. Entonces, Ese ¿cuál sería mi sería punto. esa situación, los objetivos? ¿Cuáles serían tus Pues, objetivos? sí, licenciado, uno de ellos sería de que, bueno, el Estado pueda garantizar la seguridad a los ciudadanos que utilizan el transporte extraurbano. Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sí. Eh, Pues podría ser, a ver, yo he visto, licenciado, de que en el transporte público extraurbano, no, en algunas camionetas pues van agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil, Ujú. pero en algunos no. Entonces, considero que posiblemente podría utilizar una medida como ellas, pero de verdad que en cada bus haya algún agente de la Policía Nacional Civil, dos o, o uno, ¿verdad, licenciado? Esa pienso yo que sería una de las Sí, medidas. ahí tienes razón, pero también tenemos que establecer la seguridad de tránsito en cuanto a los accidentes que han ocurrido en Misco. O sea, Ujú. tenemos varias situaciones, porque la Dirección General de Transporte no ha creado un mecanismo específico directo para controlar precisamente el tren delantero, el tren trasero, el motor, etcétera, de los transportes pesados que son los que van a chocar a veces con los buses urbanos. Ajá. Con buses, perdón, que me hicieron una llamada. Entonces tenemos 2 o 3 objetivos, para mí que serían 4 objetivos. Bueno, Sí, licenciado. partamos de la base de la seguridad de tránsito. Tú tienes ahí para poder buscar dentro del historial que vas a hacer también los accidentes de tránsito. Tenemos que establecer también los asaltos que ocurren todos los días. Tenemos que establecer qué pasa con las autoridades de la municipalidad, porque dice Neto Brand, hablando a diestra y siniestra, que tienen seguridad. Bueno, pero ¿qué pasa con el cumplimiento que debe hacer el Estado en relación a los primeros artículos de la Constitución Política de la República en cuanto a la vida, etcétera? Exacto. Entonces, cuando tú planifiques esos objetivos esenciales de seguridad que van a transformarse sobre los esenciales de tu tesis, entonces Ujú. ahí estamos hablando de los objetivos en la planeación, porque tienes que establecer a mi criterio, ¿por qué te digo 4? Porque estamos hablando de los capítulos. Entonces, Ah, ok. tenemos que ver la seguridad física del ser humano y la seguridad del transporte en relación a la Dirección General de Transporte. ¿Qué medidas ha dejado de tomar el Estado? No vigilan, no hay una entidad de parte de la Dirección General de Transporte que pueda establecer un seguimiento hacia los vehículos de transporte pesado y los vehículos de también
de transporte de pasajeros en relación a la supervisión que debe hacerse para motores, llantas, trenes delanteros, trenes traseros, frenos, etcétera. No existe, ni siquiera se les pide un historial de esos transportes, y por eso es que hay accidentes, y han habido accidentes ahí en Misco, Dios guarde. Sí, Lick, la otra vez que el bus se salió y se cayó del puente. No sé si usted lo vio, un bus verde. Sí, sí, Ajá. por eso es que tenés que enfocarte en una planeación muy metódica y, por supuesto, tenemos que establecer elementos esenciales de tu investigación. David Valiente, Gracias, Lick. para vos, compañero, ¿cuál sería ese proceso de investigación científica que va a establecer los objetivos que deseas alcanzar? Perdón, licenciado, disculpe, no le estaba perdido en lo último que me preguntaba. Pues, mijo, no te preocupes. ¿Cuáles son los objetivos que deseas alcanzar en tu investigación para tu tesis? ¿Cuál es tu tema? Mi tema es el alcance de los derechos humanos en favor de los grupos del crimen organizado en Guatemala. Ajá. Pues los objetivos es más que todo hacer ver que los derechos humanos en Guatemala están a favor prácticamente del crimen organizado, ¿va? Y que siempre salen favorecidos en el tema de los derechos humanos acá en Guatemala, porque la verdad es que ahora alguien está ahí o hace más de algo, los derechos humanos lo favorece, tras de que comete el delito, viene favoreciendo al reo, ¿verdad? Sí. Sí, miren, muchachos, esa es una situación equidistante, trágicamente se refleja en la realidad histórico-social de nuestro país, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que son víctimas, que son agraviados, que son lesionados en sus intereses y objetivos jurídicos? Entonces, considero, por supuesto que se tiene que aplicar los derechos humanos, pero si estamos hablando nosotros en la Constitución del principio de igualdad, ¿por qué se va a atender a unos más que otros? Esperen, mucha, anda un compadre aquí perdido. Pues sí, entonces el punto de vista está de suma importancia, pero yo te aconsejaría, compadre, que también ver del derecho comparado de carácter internacional en cuanto a las sentencias por medio de las cuales ha sido condenado al Estado de Guatemala en relación a la mala aplicación de los derechos humanos, porque efectivamente lo que decís tenés toda la razón. Entonces, el derecho humano de la esposa del fallecido. Bien, gracias. De los hijos del fallecido, porque se quedan en total desamparo. Miren, han asesinado a esposos. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿En dónde está? ¿Qué clase de intervención tenemos de los derechos humanos? Entonces, algo importante que tenés que analizar es que los derechos humanos en su aplicación es selectivo. Selectivo. Y ahí tenés un campo bien importante en relación a una investigación. Obviamente, tenés que acercarte a los derechos humanos. Primero, tenés que establecer qué periodo agarraste, mijo, de estudio. ¿2025 o cuántos meses o cuántos años? Perdón, licenciado. ¿Cuánto tiempo vas a hacer tu investigación de tu tema? ¿Cuántos meses o años? No, espero que 25, solo el 2025 sea. Si Dios lo Entonces permite. agarrar el segundo semestre del 2025. Porque primero ya pasó, y segundo, hay Gracias, cantidad de material que tenés que ir configurando en relación a tus planes de investigación. Y al darte cuenta, podés subdividir la aplicación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos niños, tenemos adolescentes. Entonces, esa división demográfica es susceptible de aplicación de derechos humanos, pero no todos por igual. O sea, recordate que yo lo que estoy haciendo es darte sugerencias, compadre. Quien debe profundizar en el proceso de investigación, creando sus objetivos dentro de la planeación,
son ustedes, ¿ya? Bueno, sigamos para que no nos estanquemos acá. Bueno, tenemos ahorita, no sé cómo van en la elaboración detallada del plan de investigación específica con todos los elementos previamente bosquejados, el problema y la hipótesis. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita, pues obviamente el material que les he enviado es para que ustedes lo lean, como les dije, pero en la paz de Dios, vamos ya, una leída razonable, sin distractores, sin nada. A efecto, ustedes vayan mentalmente mecanizando su propia tesis de investigación. Entonces tienen que ir formulando. Igual yo les dije, lo voy a hacer, terminamos esta casaca y les voy a mandar el esqueleto de su tesis. Así que ahorita lo que yo necesito de ustedes, bueno, para ustedes y por ustedes, es que empiecen a subdividir su tema en puntos esenciales de investigación y lo van haciendo poco a poco. Ahorita no se preocupen, la investigación, la información y la selectividad que ustedes tengan en la separación de sus puntos investigativos probablemente no lo acomoden, aunque muchos ya lo pueden acomodar, pero entonces yo les voy a mandar, como les dije, la situación en cuanto que las partes de la tesis, entonces ustedes van a ir agregando de tal cuenta que pues el segundo curso, ustedes ya vayan avanzados, que es mi intención, ¿verdad? Para que se les facilite la cuestión de la tesis y avancen, porque así es como hemos avanzado en otros cursos. Yo espero en Dios también que se avance con ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del contacto directo en el campo en el cual se encuentra el posible problema, debe realizarse con el propósito de adquirir mayor información acerca del tema y del problema para poder descubrirlo, adoptarlo y definirlo y después enunciar las hipótesis correspondientes. Por supuesto, si no nos tiramos al agua a la investigación, no podemos darle un seguimiento lógico a los temas que necesariamente ingresan o están y forman parte de la planeación del proceso de investigación científica para la elaboración de tesis. Entonces, si tenemos nosotros primero el tema bien definido, tenemos el campo de investigación bien definido y tenemos nosotros precisamente los puntos a investigar, la situación se les va a poner mucho más fácil de lo que ustedes crean. Entonces, yo necesito, por ejemplo, el plan de investigación específico. Ese plan de investigación específico podemos hablarlo aquí bonito, bueno, bonito, barato, pero se los voy a mandar por dos razones. Primero, para que sepan claramente a qué se refiere el libro y segundo, para que lo autoapliquen ustedes dentro de su punto de tesis, que es lo primordial, lo esencial, lo específico, lo directo que tienen que hacer para poder hacer una tesis de grado. Miren, a mí me gusta ver cuando me toca pues en comisión y estilo, que de hecho ahorita me asignaron otros dos compadres, ya les había dado clases, entonces me encanta ver esas tesis, mucha. Me siento bien y mis alumnos se sienten mejor y el objetivo es que ustedes se sientan bien en la investigación para que ingresen ustedes con la investigación científica en una tesis sostenible, sustentable y de mucho orgullo. Eso les va a quedar a ustedes para toda la vida, yo todavía tengo la mía. Entonces, claro, es una decisión personalísima en cuanto ustedes ingresen a una investigación. Y miren, aprovechen el tiempo, las oportunidades aparecen una vez. Entonces, el material que les he enviado, léanlo para ustedes, porque les va a servir, como les dije, graduados, les va a servir en la investigación para crear una teoría del caso que ustedes lleven, penal, civil, administrativo, laboral, lo que sea. Pero tenemos que hacer tal y como nos dice el autor. Por supuesto, tengo el otro autor, es más práctico si ustedes quieren, este es más profundo. Rolando Morgan Sanabria es más científico, fue más científico, investigador social, y por eso es que lo que les mandé, el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano es de él. Miren, yo les di una parte, pero lo que tiene ese libro, miren, en la maestría lo leímos nosotros. A mí me dio 2 veces dolor de cabeza al leer ese libro. Inentendible. Por supuesto, no estamos en maestría como para ponerlos a leer todo el libro. No es ahí. Hasta ahí no llega mi maldad. Pero hasta que el doctor nos lo explicó
pero el doctor que recibió y se graduó en España, y logramos entenderlo. Ahora ya no lo están usando, pero miren, les abre la mente, le abre la mente a uno como no tiene idea. Es un libro para entrenar la mente y obtener inteligencia gratuita. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese conjunto de conocimientos, ¿a quién le van a servir? Es para ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la investigación, tenemos necesariamente que tener una estructura del plan de la investigación. En cuanto a la estructura del plan de investigación específica, no existen normas rígidas. Por el contrario, se han propuesto diversos modelos que los investigadores o bien instituciones que participan en la investigación adoptan según su conveniencia y las características específicas de la investigación que se va a comprender. Según el criterio sustentado en este trabajo, en general, la estructura de un plan de investigación específica debe estar constituida por los siguientes elementos. Chulada de belleza. Y hasta la H. Bueno, pues, que no les asuste ni les ahuyente, sino que ustedes digan, gracias a Dios hay material. Justificación de la investigación, planeamiento del problema, definición del problema, especificación del problema, delimitación del problema, formulación de la hipótesis, delimitación del marco teórico, objetivos de la investigación, inmediatos, mediatos, generales, específicos, supuestos de la investigación, bosquejo preliminar de temas, determinación de los métodos y las técnicas aplicables en la investigación, cronograma de actividades, estimación de recursos. ¿Se dan cuenta? Claro, si yo me aprendo esto, me vuelvo loco, más de lo que estoy. Entonces, esto es pasos investigativos. No se puede uno meterse todo esto, no, es en pasos investigativos. Cuando ustedes empiecen el planeamiento del problema, claro, ya tienen el problema. Entonces ya viene la definición. ¿Cómo lo van a definir? Es decir, la propia investigación llama a la mente a ubicar, utilizar, interpretar esos elementos esenciales de la investigación. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un orden científico en lo que van a hacer, miren, aquí es directo. Pero cuando ustedes estén ejerciendo en el nombre de Dios, amén, se van a dar cuenta que esto, miren, se aplica. Fíjense que en un caso X, me costó a mí encontrar el asunto, pero pues dije yo, ¿cómo va a ser eso si he leído uno que otro libro, ¿va mucha? Y me llevó casi toda una semana, porque eran muchas copias, eran más de 5,000. Entonces, al fin, encontré el meollo del asunto, pero empecé. Ustedes han arreglado un árbol de Navidad, ¿va mucha? Van poniendo cositas por cositas. Y así es la investigación. Aquí están estas cositas, se las acabo de leer a lo loco. Entonces, cuando ustedes se planteen el problema, empiecen en la aplicación del conocimiento científico, se van a dar cuenta que facilitan el entendimiento. Y ustedes necesitan que tener entendimiento del caso que van a llevar. ¿Por qué? Porque la gente nos mide, nos pesa, nos juzga, etcétera. Y se dan cuenta cuando uno no domina el tema, y eso sí tengan cuidado, yo lo aconsejo en oratoria, que jamás toquen un tema si no lo conocen, si no lo manejan. Escucharon campanas, pero no oyen de qué iglesia ni qué misa va a haber. Y meterse a hablar de eso es exageradamente complicado y generalmente el 90% le sale el tiro por la culata. Entonces, cuando nosotros toquemos un tema, tenemos que dominarlo. ¿Por qué? Porque vienen las preguntas. Y cuando hacen preguntas, si nosotros divagamos en la ignorancia o cacheteamos las aceras de la ignorancia, ahí seguro que pierden el caso. O ya no tienen confianza en ustedes. Entonces, el objetivo esencial de que ustedes hagan una tesis para ustedes, hecha por ustedes y para ustedes, es precisamente porque el día de mañana la pueden utilizar, la pueden leer, porque a uno se le olvidan las cosas, mucho. Cuando no es una cuestión repetitiva, nuestro cerebro está capacitado para olvidar. ¿Por qué? Porque le da seguimiento al cerebro a las cosas que repetimos. Si te repetimos investigaciones, por supuesto que las vamos a saber, pero dejamos la tesis ahí guardadita. Cuando empecemos a litigar,
La dejamos igual ahí. No la ubicamos, no la aprovechamos, o bien no ponen en marcha los conocimientos investigativos que tienen, en verdad que sea sin problema. Bueno, aquí en el material que les voy a mandar hoy está la definición del problema. Antes de exponer el procedimiento técnico aconsejable para definir los problemas científicos que habrán de resolverse por medio de las actividades investigadoras. Miren, ¿por qué tenemos nosotros que definir y por qué me hablo a lo científico? Miren, la ley es científica. Si nosotros miramos, leemos el artículo 3º de la ley de la ley del organismo judicial, establece que no podemos alegar ignorancia. Entonces, ¿por qué? Porque es sacada, es analizada en el Congreso de la República. Claro, toda ley tiene deficiencias, definitivamente. A veces ni ha salido, ya empiezan en las reformas, pero tenemos que establecer que un método científico la elaboración de esa ley. Entonces, ¿cuál es la fuente del derecho? De la ley, perdón, es el derecho. Entonces, y eso está en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Entonces, si tenemos nosotros unas normas que se interpretan, como les dije la vez pasada, la hermenéutica civil, penal, laboral, administrativa, la que ustedes quieran, está en el artículo 10 del organismo judicial, porque ahí les dice a ustedes cómo deben interpretar toda ley, toda norma. Entonces, tenemos un aspecto científico. Entonces, ustedes se van a aventurar en el aspecto científico, por lo menos sacar estadísticas de situaciones de derechos humanos, de accidentes, etcétera. Por supuesto, ahí ocurrieron en una forma insensata, por pura culpa, los elementos de la culpa. Entonces, tenemos que investigar nosotros la profundidad, porque un accidente ocurre, por decirles algo, pero hay que ver qué hay de fondo. ¿Cómo se llama eso? Para su futuro, se llama análisis de impacto. El análisis de impacto es un peritaje tan esencial, tan especial, tan importantísimo para poder establecer los elementos secundarios que causaron un hecho delictivo. Resulta que, por ejemplo, hoy hubieron 2 muertos y estaba estacionado un tráiler que llevaba chatarra al lado derecho y el pick-up que venía se fue a meter atrás. ¿Qué estaba haciendo ese ahí? ¿Por qué no pusieron señales? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Ahí está. Por eso se llaman culpos, negligencia, impericia y todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estas personas fallecieron. Y cuando hablamos de derechos humanos, ahora, ¿qué pasa con ellos? Y si lo que ocurre en muchos casos se da la fuga al chofer. Y resulta que, miren, cuando ustedes litiguen se van a dar cuenta. Miren, pues, yo tuve un caso en Escuintla. De todo se da en la vida y ustedes se van a dar cuenta. El accidente, pensemos que haya sido el 10 de mayo. Hubieron muertos. Habilidad, ¿verdad? Estrategia, como ustedes quieran llamarlo. Resulta que el dueño del tráiler había vendido el tráiler del 8. Buscó también a la persona adecuada, ¿verdad, muchacha? Resulta que el 9 falleció el comprador del tráiler. ¿A quién le iban a exigir los gastos fúnebres? ¿A quién le iban a exigir, conforme al artículo 124 del Código Procesal Penal? ¿A quién le iban a pedir reparación digna? Entonces les digo, cuando ustedes litiguen se van a dar cuenta de esas cosas que lo dejan a uno con la boca. Pero en fin, son partes del proceso penal, ¿verdad? Porque el proceso penal no es lo que uno sabe en sí, sino la estrategia que uno utiliza. Es estratégico el derecho penal, especialmente el derecho penal. Casi todos, pero especialmente el proceso penal guatemalteco, porque ¿cuántos procesos tiene? ¿Cuántos procesos regula el Código Procesal Penal? Ahí dejémoslo en pregunta. Bueno, vamos al continuar con esta cuestión y tenemos, por ejemplo,
Identificación de las ciencias sociales de los problemas que es necesario investigar. Cuando yo al inicio les dije que el abogado es el primero en ser llamado para resolver un problema de índole social, precisamente es porque somos de las ciencias sociales, absolutamente, y aquí no se experimenta. En las otras ciencias sí, cloruro más sodio les da sal en cualquier parte del mundo, y hay sal de laboratorio que se pesa con la balanza analítica y el sal que obviamente es abundante en el mar. Entonces, ahí sí podemos ver si le ponemos más moléculas de sodio o menos, etcétera. Pero aquí en ciencias sociales no se puede experimentar. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el problema, que ustedes lo tienen, que ya tienen encaminado el método de investigación, que ya tienen sus objetivos, que ya tienen toda la situación, tenemos que identificar en las ciencias sociales de los problemas que es necesario investigar. Ese problema pertenece el que ustedes tienen. ¿Cuál es tu punto, Saimi, Gabriela Toyón? Saimi, Gabriela. Aló. Ahorita le digo, mi punto de tesis es la malversación de fondos de proyectos de infraestructura pública en Guatemala. Abunda. Abunda. Abundan. Entonces, cuando hablamos nosotros de malversación, tenemos que identificar quién sufre las consecuencias de esa malversación, porque tenemos dos entes, tenemos la población y tenemos el Estado. ¿Y el Estado por qué? Porque no utiliza los recursos según el análisis de la propia institución que solicita la aprobación del presupuesto para hacer tal X, Y, Z construcción, tal Y o Z proyecto, tal Y o Z institución, investigaciones, y hacen otra cosa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos esa malversación, también, claro, el gasto público se ve afectado. Pero lo que ocurre en la malversación es que si hoy pido para hacer una escuela en la aldea X del municipio Y del departamento W y no lo hago y lo utilizo para otra situación, entonces va a figurar ya construida y en el próximo presupuesto también va a figurar nuevamente, o la descartan y ya dejan a esa aldea, a esos muchachitos sin una escuela. Entonces, cuando hablamos nosotros de malversación, hay campo bastante en todos lados, suficiente para hacer la investigación. Ahorita están saliendo a luz apenas unos casos de malversación. ¿Por qué? Porque siempre que va pasando el tiempo se van descubriendo las atrocidades que hace con el presupuesto nacional. Y aquí, ahorita, dada la pasividad con que actúa este señor, que las carreteras las tiene igual, ya se imaginan ustedes, un año o año y medio posterior, esto va a ser una catástrofe de demandas, aunque haya puesto a su compadre ahí en el Ministerio Público. Pero la malversación está en abundancia. ¿Por qué? Dos cosas. La primera, el equipo de trabajo ni siquiera fue presentado en su oportunidad. Miren, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas creo que va a cinco ministros. Segundo, la no concienciación de los problemas socioeconómico, jurídico, político, médico, culturales del país. Entonces, si no tenemos a alguien consciente de su labor, de su función, va a ser barbaridades. Ahí se recuerdan, no pasará un año sin que empiece a brincarle la liebre a este señor, porque él no es de aquí, hombre. La Universidad de San Carlos ni la conoce. Él ama Uruguay y Cuba, donde trabajó, menos Guatemala. Entonces, en cuanto a la malversación, ahorita están brincando las liebres, pero vienen muchas más. Entonces, es un buen tema, es un excelente tema que se va a ir enriqueciendo. Y ahorita ya hay malversaciones. Está el Ministerio de Cultura, que fíjense que ahí la situación es. Miren, pues,
en el occidente pidieron y tienen en arrendamiento varios locales para la danza, para la música, para el teatro, etcétera. ¿Qué les parece que no tienen ninguna constancia que acredite la propiedad de los inmuebles? Lo más grave aún, no tienen nomenclatura municipal. Físicamente, solo ellos saben que existe. Estamos hablando no de un contrato. Multiplíquenlo por 40, por 20, pero el arrendamiento, ¿cuánto es? Superan los 100,000 al año. Multipliquemos eso por 40 contratos de fincas inexistentes, de lugares que ni la municipalidad conoce. ¿Cómo se acredita la propiedad de un inmueble? Por supuesto, con la certificación registral o con el primer testimonio de la escritura pública. Aparte, es cuando solo se tiene la posesión. Entonces, cuando solo se tiene la posesión, para que se dé la usucapión, tienen que transcurrir 10 años y la tenencia del inmueble en forma pública, pacífica, legal y de buena fe. Pero esa es una declaración que se tiene que hacer en escritura pública con anuencia de la municipalidad o el aviso municipal para que pueda extender una constancia. Pero yo, notario, necesito el primer testimonio o la cuestión registral, siempre y cuando sea reciente, para que me acrediten la propiedad. Ahí no se puede acreditar la propiedad. Entonces, ¿será que hay malversación? ¿Qué delito hay ahí? Y ahí vienen en camino. Y muchos. O sea, yo les hablo solo de una parte del país. Saber ni cómo va a parar esto. De que hay más. Por supuesto que hay más. Pero ahí dejémoslo. No es competencia de nosotros, más solo nos sirve para investigar. Entonces, continuamos. Ya tenemos, dice, el problema científico y el tema. El problema objeto de una investigación científica no debe confundirse con el tema respecto al cual se planea un problema. El tema es un asunto, una materia, un área de conocimiento que contribuye al objeto genérico de un estudio o una investigación. Por supuesto, tenemos que establecer, compañeros, claramente que por medio de preguntas, y por eso dice el autor, al expresarlo, no se usan términos problematizados. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? Etcétera. Esas situaciones están prohibidas. No sé si ustedes ya tienen conocimiento. Bueno, claro, cuando pusieron su tema, necesariamente tuvieron acceso a esa información en cuanto a las palabras que son prohibidas utilizarlas dentro de la cuestión científica. Sí lo tienen. Denis Cermeño, ¿tenés esas cuestiones? ¿Cuáles son las palabras que no se deben utilizar dentro de la elaboración de tesis? Denis. No, Cermeño, no las tengo en la mano. ¿Las tienen mucha? Si no, cuando yo les mando el material, les voy a hacer ver cuáles son las palabritas que tienen que ir evitando. Bueno, de ahí tenemos el procedimiento técnico para definir el problema que es necesario investigar. El problema científico debe definirse con toda claridad y precisión, utilizando los conceptos y categorías más apropiados de la ciencia que se trate. Aquí no nos compliquemos la existencia, eso ustedes ya lo tienen. ¿Qué es eso? Es su tema. Es su tema. Claro, tenemos que ponerle más carne al hueso, en el sentido de que el procedimiento comprende 5 etapas divididas en 2 partes. La primera parte, especificación del problema, problematización del tema y especificación del punto de vista el cual se enfocará el problema y se tratará de resolverlo. La segunda parte es delimitación de la unidad de análisis, delimitación del ámbito geográfico, físico, espacial y de limitación de ámbito histórico, temporal o cronológico. Es lo que le estoy diciendo del tiempo, cuando le pregunté a David Valiente en relación al aspecto de tiempo. Ahí nos referimos a lo cronológico. Entonces,
mucho oído, ojo y templanza, compañeros, porque tienen que, ustedes cronológicamente no se van a meter un autogol, porque si se meten un autogol es ponerse a investigar 3 o 4 años atrás. No, ustedes tienen que, todavía están en el tiempo prudencial necesario para poder establecer el aspecto cronológico, el aspecto demográfico, como la compañera está hablando de los accidentes de Misco, algo así, para no irse tan lejos. ¿Por qué? Imagínense los accidentes en la República de Guatemala, Padre Celestial. ¿Cuántos municipios hay? 340. ¿Cuántos accidentes han ocurrido ahí? ¿Cuántos son de transporte de pasajeros? ¿Cuántos de candelero? Entonces, todo lo que les estoy indicando está dentro de las copias que les he mandado y hoy les voy a mandar todo esto hasta donde avancemos. Entonces, tenemos la segunda parte de la delimitación del problema. Les voy a decir algo. Cuando hablamos nosotros de las 2 etapas se las voy a mandar, porque imagínense que empecemos a hablar nosotros de los temas de esos que solamente estamos hablando, problematización del tema. Debe necesariamente, por ejemplo, ser un problema la no participación del Estado del cuidado de la vida, por cuanto la Constitución política lo confirma, lo reafirma y lo regula. Entonces, ya tenemos el problema en sí es lo que ustedes van a investigar. Entonces, solo van a acoplar para ir avanzando los temas que les indiqué en cuanto a las delimitaciones. Claro, unidad de análisis, aspecto geográfico y aspecto cronológico. Eso ya lo tienen ustedes, ya hemos hablado, no vamos a entrar a delimitar cada uno de ellos. Pero ahorita vamos a entrar a la formulación de hipótesis. En relación a lo anterior, ¿tienen alguna duda, compadres? Todos. Hello. Ahora, cámaras. Solo Emilia Alexandra tiene su cámara abierta. Los que puedan. Abran cámara. Chao, que estén despeinados, hombre. ¡Ay! ¿Quién está gritando ahí? Bueno. Sammy Gabriela, ¿cómo estamos dentro de la hipótesis de tu tesis? ¿Cuál sería tu hipótesis, comadre? Sammy, Gabriela, ya se me dio la fuga. Vamos, Sharon, Alessandra Rodríguez. Sí, dígame, licenciado. Es que me está fallando la señal, voy de camino. Ah, vaya, mija, está bien. Después te crucifico. Vamos a ver, Sharon, Alessandra Rodríguez, ¿cuál es tu hipótesis? Yo creo que mi tesis sería verificar si afecta la productividad del trabajo, los horarios, como que la mala administración de los horarios laborales. Por supuesto que sí. Ujú. Claro que sí. Muy bien. Ahí tenemos bastantes cuestiones, porque tienes que incluir en cuanto a las horas extraordinarias, tienes que incluir el cansancio laboral, el cansancio mental, y ahí está tu productividad, porque no es lo mismo que empieces a trabajar a las 8, o sea, la productividad de la mañana que después de las 6 de la tarde. Entonces, esos aspectos de carácter psicológico, pero físicos también, necesariamente tienen que estar dentro de la hipótesis, ¿de acuerdo? Estamos Ok, bien. gracias, licenciado. María Estefan Sabán. Sí, Lick. ¿Cómo va la casaca con hipótesis? Pues podría ser cómo evitar o cómo lograr la seguridad de las personas que utilizan el transporte extraurbano. Realmente no la Sí, tengo formulada, Lick, todavía. ya me di cuenta. Dejémosla ahí, pero Sí, para la próxima la tienes que preparar mejor. vaya, Lick, Andrea gracias. Lucía Velázquez. Andrea. Ángel Alexander Castañeda. Buenas noches, Lick. Joven aún. ¿Cómo está la casaca con tu hipótesis, papá?
Pues fíjese que yo tampoco la tengo formulada todavía, pero es sobre la aplicación de la extorsión digital y su comparación en cómo se aplica en el derecho centroamericano. Entonces, es más como una crítica, ¿verdad?, hacia la legislación guatemalteca de cómo nosotros la estamos aplicando y cómo, por ejemplo, El Salvador, cómo está erradicando ese tipo de delitos. Correcto, sí tenés bastante temas, compadre. Tenés que resumir y tenés que hacer bien tu hipótesis, porque estás hablando a nivel centroamericano. ¿Cómo se aplica en Nicaragua? Sí, todavía lo estamos desarrollando ahí. Va, entonces ahí estamos hablando de derecho comparado, mijo. Tenés que establecer ciertas estadísticas para que tenga objetividad tu investigación. Está, no está muy complicado, pero sí está bastante laborioso, porque hay suficiente investigación que tenés que poner ahí. Patricia María Ábalos. Sí, licenciado. Entonces, mira, ¿cómo vas con formulame tu hipótesis? Tiene que tener 10 líneas y Mire, conmigo 5 segundos. ujú, Ya van 4. pues mi punto de tesis es sobre la aplicación del criterio de oportunidad como instrumento de política criminal y su impacto en la descongestión y optimización del sistema de justicia penal guatemalteco. Y yo en la hipótesis, perdón, que podría decir que hice es que la correcta aplicación del criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público contribuye significativamente a la descongestión y optimización del sistema de justicia penal guatemalteco, al reducir la carga procesal de los tribunales y permitir una persecución penal más eficiente en los delitos de mayor relevancia social. Está bien, solo 2 cosas. Primero, el Ministerio Público lo solicita mediante solicitud que se haya hecho el abogado, el sindicado con la anuencia del abogado. Necesariamente, quien lo aplica es el juez. Ahora, ¿qué elementos se deben tomar en consideración para la aplicación del criterio de oportunidad? Mire, pues, esa es tu investigación. Persecución penal. Una vida. Criterio de oportunidad, segunda vida. Tercera vida, aplicación del procedimiento abreviado. Cuarta vida, estamos hablando de la aceptación de los cargos, de los hechos. Entonces, el procedimiento especial. Pero tenemos que redefinir conforme la experiencia del organismo judicial tribunalicia en relación a la aplicación de ese criterio y cuáles son los elementos esenciales que la ley establece. El tema está bonito, pero tenemos que ser individualistas ahí, porque hay que ver cuándo procede según el artículo 24 del Código Procesal Penal. Entonces, tú tienes que definir ahí la acción privada, la acción pública, y cuáles son los requisitos que no tenga, que no le hayan dado porque son tres vías, la que se le decimos nosotros, pues obviamente, dentro de ellas está el criterio de oportunidad. Si ya le dieron una vez su criterio, no le vuelven a dar. Entonces, existe una situación que se llama Fiscalía de Ejecución. ¿Qué es lo que ocurre? Tenés que hacer una solicitud a la Fiscalía de Ejecución si a tu patrocinado o patrocinada le han dado algún beneficio procesal. Y ahí te informan. Con esa constancia, más la anuencia del abogado defensor, aplican el juez el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público. Y sí, evidentemente tenés que trabajar en lo que es la mora judicial, porque uno de los aspectos del Congreso de la República era bajar esa mora judicial. ¿Por qué? Porque hay personas que están presas y ya cumplieron la condena y no han llegado a alguien por ellos. La vez pasada nosotros hicimos una investigación y llegamos a obtener 65 expedientes de 65 personas la mitad ya habían cumplido la pena. Eso fue hace como unos 6 años. Ya habían cumplido la pena y ni siquiera alguien les daba un qué hacer en relación a ellos. Uno tenía 1 año y medio de haber cumplido la pena. Cuando uno llega y va a conocer el problema en la cruda realidad penitenciaria, le parte el alma a unos gente, muchachos. Pero ¿qué hacer? Miren, es un proceso
que automáticamente los juzgados de ejecución, que ya crearon bastantes de ejecución pluripersonal penal, al cumplir la pena deben otorgar al día siguiente la libertad sin más trámite. No, el Ministerio Público o la Defensa Pública, cuando no está el abogado, tiene que solicitarlo. Y ahí van, ahora bien, 1 año y medio, 6 meses, 8 meses. Pensemos en un día nosotros estar detenidos. Ahora esa gente que tiene 1 año, por el amor de Dios. Bueno, en fin, entonces, comadre, tenés que ver esa situación de pedir información en la Agencia de Ejecución Penal del Ministerio Público. Ahí te pueden orientar un poquito más. Bueno, siempre y cuando encontremos colaboración, porque a veces hay cada tenamar en esas instituciones que, lejos de ayudarlo a uno, le dan la espalda, ¿verdad? Pero en fin, ahí también lo puedes hacer en forma directa mediante la cuestión del internet, ¿oíste? Pero el tema sí tiene bastante material y tienes que aclarar dentro de tu investigación esa hipótesis. Ahora bien, les voy a decir algo. Generalmente la hipótesis va agarrada así como la introducción. Casi al final se hacen la hipótesis porque ya han escudriñado, ya han investigado, ya están conscientes que en los objetivos primordiales, esenciales, específicos de su investigación, entonces ya pueden elaborar su hipótesis y la introducción. Claro, eso queda en solemne autonomía de cada uno de ustedes. Bueno, ahora tenemos la identificación, no sé, ya hablamos. Cuando ustedes empiecen la primera parte, vamos a encontrar la especificación del problema, pero ustedes ya lo tienen. Ahora, estábamos en la formulación de hipótesis. Eso también, ese material se los voy a mandar para que ustedes le den una lecturita. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la determinación del marco teórico. Aquí, esto, por favor, hay que ponerle mucho interés, hay que ponerle bastante, porque es el mundo investigativo, el mundo teórico que ustedes van a tener para poder adecuar cada uno de sus temas, subtemas, etcétera. Entonces, tenemos que ponerle coco al marco teórico. El marco teórico se incluye en el apartado de planteamiento del problema que debe ser investigado, porque el problema no puede definirse concretamente si no se relaciona con el sistema de conocimientos históricos existentes y por qué la teoría científica orienta al investigador a tal planteamiento y le proporciona los elementos y criterios fundamentales para hacerlo. Era lo que yo les decía, que tenemos que ver las estadísticas de los casos, tenemos que analizar también con el compadre ahí que va a ser a nivel centroamericano, tenemos que establecer el derecho comparado, ¿ya? Tenemos que ver ese marco teórico, pero al leerlo ustedes se van a sentir atraídos en cuanto a la investigación por una razón. Ya tienen, el marco teórico lo tienen aquí y unos ya lo tienen perfilado. Entonces, a escribir los elementos esenciales de la investigación. ¿Por qué a escribirlos? Porque primero tienen que ustedes tener sus supuestos investigativos y posteriormente, una vez ya estén sus puntos, sus capítulos, subcapítulos o subtemas, entonces ya pueden entrar a la investigación, a la delimitación del problema y determinación del marco teórico. No es cosa del otro mundo, es cosa de ponerle coco en la lectura. Una vez que ustedes logren entender eso, ya lo tienen. Yo sé que ya lo tienen, por supuesto. Si no, no, porque ustedes antes de agarrar el tema debieron analizarlo, pues, o sea, no es una cuestión, mire qué tema pongo, pone tal cosa. No, ustedes ya sabían a qué se iban a meter. ¿Por qué? Porque eligieron su punto. Y el punto de la mayoría, pues que todos, a los que he escuchado, para mí son interesantes los puntos investigativos porque nos debemos necesariamente a una investigación objetiva, a un deseo de querer investigar, a pertenecer como miembros activos de la investigación, y esos miembros activos de la investigación se llaman investigadores sociales igual a científicos sociales. Entonces, en el marco teórico tenemos que establecer lo que les decía anteriormente, cuando les daba ejemplos de la Constitución Política de la República, de la ley del organismo judicial, la norma. Ubicar nuestro tema dentro de una norma existente. Hay temas donde abundan las normas.
De ahí tenemos que sacar la norma como esquema de explicación conceptual, norma y producción de normas, validez y dominio de validez de la norma. Por supuesto, tenemos que ver la vigencia y la positividad de una norma, que son los elementos esenciales de toda norma. La positividad se interpreta en cuanto a su aplicación, que sea objetiva, y la vigencia, por supuesto, estamos hablando del tiempo de vida de una norma. Entonces, tenemos que ver esos aspectos esenciales, pero con la sola lectura de su tema se les va a alumbrar el foco en cuanto a las leyes que tienen que consultar. Y ahí van a encontrar ustedes suficiente situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derecho laboral, tenemos que hablar en sí, amén del trabajador, de sindicatos. Ya, cuando hablamos de derecho penal, tenemos que hablar de los tres engranajes esenciales, que es juzgado, Ministerio Público y defensa. Entonces, esos objetivos van a ser en su momento objetivos específicos de la investigación. Muy bien. Jorge García, ¿cuál es tu tema? Jorge García. Se me perdió Jorge García, muchacho. Jorge. Se me hizo loco. Esa es la casaca que... Vamos a ver. Ah, no tiene audio el compadre, dice. Bueno, está bien. Raúl Eduardo Carrillo. ¿Qué manda, Lick? Buenas tardes. Buenas noches, tardes, perdón. amigo. No te he preguntado a ti, ¿verdad? No, a mí no, Lick. ¿Cuál es la hipótesis? Jorge García. En la hipótesis, un supuesto de investigación. Sobre mi tema, ¿verdad, Lick? Sí, Pues sí. mi hipótesis sería principalmente, como mi tema se refiere al estado de sitio en Guatemala, entonces la implementación del estado de sitio en Guatemala, que contribuye temporalmente a la reducción de la violencia y la delincuencia, sin embargo, también genera afectaciones significativas en la protección y garantía de los derechos humanos. Sí, ¿qué periodo vas a agarrar? El aspecto cronológico. Sí, de igual forma, espero yo, el segundo semestre del año 2025, Lick. Sí, ¿hubo algún estado de excepción en ese periodo? No, sería en todo caso sería el estado de sitio que acaba de ocurrir, Lick. Justamente, pero ubicate en el municipio de Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí solo entró en vigencia dos meses, creo yo. Sí, correcto. Entonces ahí tienes, para que no te metas a Honduras, ya, porque te vas a meter al territorio de Guatemala, tienes que tener alguna explicación sobre qué es lo que pasó en Ixihuán. Sí, pues, exacto. En Playa, no sé qué, Playa Dorada, de Izabal, y la gran Izabal, correcto. A situaciones bien delicadas. En cambio aquí, ¿por qué? Porque las estadísticas están en la mano, están tanto en el Ministerio Público como en el juzgado, ¿ya? Pero en el Ministerio Público está la cuestión de la atención pública, y ahí podés, la información pública, perdón, entonces ahí podés hacer una solicitud en cuanto a los casos atendidos durante el periodo tal y tal del estado de excepción. Ya te di el chivo, ahí te sale más que suficiente. Muchas gracias, Lick. Si lo pedís en 2 semanas tenés eso. Sí, Jorge, te escucho. Mi tema es el análisis de la efectividad de la aplicación del protocolo de actuación policial. Ah, está bonito. Está en bonito. materia de investigación de mujeres. Mira, ahí tenés bastante campo, pero tenemos que establecer si ese protocolo está dentro de los elementos esenciales con que cuenta la escuela de la Policía Nacional Civil, que está en la zona 6, por supuesto. Entonces, tenemos que establecer, así como nosotros tenemos por ejemplo, en procesal penal, sabemos los... ¿Le puedo decir mi formulación de hipótesis? Ajá, dale, ¿cuál es tu hipótesis? La actuación policial de la sección de mujeres desaparecidas de la División de Investigación Criminal, ese protocolo está inmerso dentro del tema de investigación criminal. Muy bien.
en la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en los municipios, sería todo el departamento de Guatemala, que no los tengo aquí todos los municipios, a Sí. través de métodos, técnicas, estrategias, atendiendo los verbos rectores de antiformalismo y celeridad. Muy bien, está muy bien y sobre todo que está bien interesante, porque vos podés agarrar el departamento de Guatemala porque tu punto es selectivo y no hay muchos casos ocurridos en todo el territorio nacional, pero sí podés agarrar esa situación y poder pedir información tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ministerio Público. La Policía Así es. Nacional Civil tiene un ente investigativo, sí te escucho. El marco teórico sería a través de datos, estadísticas, leyes, reglamentos, instituciones y Ministerio Público. Perfecto, perfecto. Mire, pues cuando nosotros hablamos de situaciones altamente investigativas, hablamos de la UME y de la DIMEI. La UME, la Unidad de Métodos Especiales de Investigación del Ministerio Público, y la DIMEI, la Dirección de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil. Entonces, cuando hablamos de la DIMEI, ahí te pueden dar una información, pero así de lujo, y les explico. Miren, pues, mucha, en un debate X, resulta que fue a parar a mis manos una investigación de la DIMEI, División de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil. Y cuando llegaron a ratificar y a contestar las preguntas y repreguntas, resulta que cuando ya vimos nosotros la parte final, decía, oficial tercero de Policía Nacional Civil, y abajito decían unas palabras bien bonitas, abogado y notario. Cuando nosotros, hace años, ¿no, compadres? Cuando nosotros, te digo nosotros, les digo nosotros porque habíamos varios abogados, ya escudriñamos esa situación, entonces le dimos plena validez, porque obviamente estamos hablando de una metodología investigativa, por eso se llama DIMEI, División de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil, que van agarrados con la UME, Unidad de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil. Les voy a traer ese material, esperen. Aquí tenemos nosotros una situación muy bonita, que son los métodos especiales de investigación criminal. Es un análisis de la ley contra la delincuencia organizada, decreto número 21/2006. Tenemos el fundamento legal, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 2 del artículo de la ley. Tenemos ley contra la delincuencia organizada, decreto 21/2006. Y especialmente ustedes, cuando lean esa ley, tienen que dirigirse al reglamento, porque el reglamento es categórico, que esa investigación la tienen que hacer por lo menos o un oficial tercero de Policía Nacional. En cambio, los métodos de investigación que están ahí. Entonces tenemos la ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, y ahí tenemos específicamente donde viene la DIMEI, la División de Métodos Especiales de Investigación de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, que efectivamente se encargan de ejecutar intercepciones de comunicaciones, etcétera. Pero lo que le quiero decir al compañero, que ahí en la DIMEI te van a dar excelente información. Y si en lo particular querés este método de investigación, de métodos especiales de investigación criminal, yo con mucho gusto te lo puedo dar una copia, pues, si te parece, ¿verdad? Y te pueda ayudar a la investigación, y todo el que quiera también se lo puedo dar. Por mí no hay ninguna situación de negatividad, es esta cuestión. ¿Qué se lee ahí? No, Ni yo me miro. Bueno,
Pero dice ahí, análisis de ley contra la delincuencia organizada. Y miren, aquí es algo importante porque estamos hablando de la DIMEI, la UME, y ellos dos hacen investigaciones, áreas de trabajo, el funcionamiento de ambas secciones de investigación. Entonces, tenemos que establecer el control del procedimiento de interceptación telefónica que se da en esa cuestión, cuáles son los elementos esenciales de lo mismo, pero no voy a entrar en detalle de eso porque de eso no le estoy dando clases, sino de investigación. Pero el que quiera ese método, con mucho gusto se lo puedo proporcionar, no hay ningún problema. Vamos, Denis Valdemar. ¿Tenés la palabra, ¿Qué mijo? tal? ¿Qué tal, licenciado? Bien, mijo, mucho gusto. Fíjese que yo tengo dos puntos de tesis que ya me la aprobaron. El primero es el abuso de antejuicio como obstáculo a la tutela jurídica efectiva en delitos de corrupción administrativa. Y el segundo es la omisión legislativa en la actualización de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y su incidencia en la vulneración del derecho al mínimo vital de los pensionados en Guatemala. Ambos. ¿Y cómo hiciste para que te aprobaran 2 puntos, compadre? Es que es que estos dos temas ya los tenía, ya solo era de enviarlos, y uno lo envié el 16 de febrero y el otro lo envié el 23 de febrero. ¿A cuál le vas a entrar? Pues le soy sincero, todavía estoy viendo dónde hay de dónde para agarrar el tema, ¿verdad? Para agarrar temas. Sí, recordate que sí han habido antejuicios que se han declarado con lugar, pero de 10 uno se declara con lugar, ¿verdad? Y hay materia bastante de antejuicio, hay materia, pero en el otro tema tenés más abundancia. Lo que ocurre con esa abundancia es que se debe canalizar específicamente en los temas puntuales de investigación. Ese es tu criterio, pues, absoluto. Tenés que analizar hacia dónde vas y por qué, y tenés el tiempo suficiente como para poder hacer tu marco teórico en ambas para ver en dónde le vas a entrar con fe, ¿verdad? Obviamente queda tu criterio. Por mí, el antejuicio es un tema que tocan muy pocos estudiantes. Entonces, donde te dan información de antejuicios es en el Congreso de la República y en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Pero también te puedes meter a la información pública en ambos lados. Si no tenés a nadie por ahí, entonces puedes meter una solicitud de la investigación que estás haciendo en relación a los antejuicios y te brinca la liebre ahí, y tenés bastantes, porque sí han declarado con lugar el antejuicio. Yo estaba defendiendo a un alcalde que le declararon con lugar el antejuicio en Escuintla. Y sí, efectivamente se procedió porque obviamente estaba en malos pasos, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero sí le declararon con lugar el antejuicio. Y han declarado con lugar el antejuicio. Ahí tenés que tener un aspecto cronológico porque los antejuicios han existido de que está la Constitución. Entonces tenés que tener mucho cuidado en relación a qué periodo vas a hacer tu investigación. ¿Oíste? Como consejo sano, pero tenés que definirte de uno de los dos temas. Entre más rápido lo hagas, es mucho mejor, evidentemente. Rosana Orozco. Sí, licenciado. ¿Cómo estamos contigo, Rosana? Mi tema es la necesidad de regular el teletrabajo debido a las ventajas económicas y laborales del patrono con respecto a sus trabajadores. ¿Está bien? Mi hipótesis la tengo no bien planteada, pero lo que tengo le voy a indicar. La implementación sería la implementación de una regularización integral del teletrabajo. Reducirá la brecha de desigualdad, garantizando la seguridad laboral y equidad económica entre el empleador y el empleado. Hasta ahí voy, más o menos, no he planteado. Tenemos que establecer los beneficios. Okay. ¿Qué beneficios adquiere el trabajador? ¿Ya? Porque, primero, tenemos que aplicar ahí el principio constitucional de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que mira el patrono es producción hora hombre. ¿Ya?
Entonces, a mí, patrón, no me interesa si están o no, y les quiero comentar. MAVE de Guatemala, a raíz de la pandemia, se quedó trabajando con así teletrabajo. Y de último, o sea, ellos hacían el trabajo en su casa, inclusive el año pasado. Y lo que ocurre es que llegaban una vez a la zona 12, donde está la MAVE. MAVE es la General Electric. Entonces, solo que la General como marca se la vendieron a China. Entonces ahora se llama MAVE, pero es la General Electric, la dueña del Banco de América Central, el BAC, son los mismos. Entonces, esa situación se dio en MAVE y generalmente se da en empresas extranjeras. Pero cuando nosotros hablamos de teletrabajo, estamos hablando de call center, que hay bastantes. Entonces, tú tienes bastante teoría, bastante marco teórico, porque primero tenemos que establecer cuántos call center hay. ¿Qué ley los regulariza? Ya, ¿por qué no tienen un teletrabajo? Porque ellos están hablando a cualquier parte del mundo por medio del teléfono. ¿Ah? Y por eso es que existe un libro, yo leí hace unos años, que dice que la Tierra ya no es redonda, sino la Tierra es plana. Porque se hacen grandes negocios desde Londres a París, viendo las computadoras en la pared y manejándolas de un escritorio. Entonces, por eso dice ese libro que la Tierra ya no es redonda, sino es plana, ¿verdad? Porque encontramos, por ejemplo, cuando fueron unos expedicionistas a la India, les salieron, mire, usted viene a Estados Unidos, yo le llevo su contabilidad. Perdón, sí, le cobro tantos dólares y que no sé qué. Entonces hay, porque Estados Unidos, también como cualquier estado, lo que le interesa es el pago de los impuestos y los ingresos que puedan tener per cápita. Entonces resulta que muchos hindúes les llevan contabilidades a los gringos y ellos están en su casa, están a miles de kilómetros y está el teletrabajo. Entonces, tenemos que enfocarnos en una visión en relación a ello, porque hay suficientes fuentes de teletrabajo en Guatemala. Pero tenemos que establecer qué régimen, o sea, me refiero al régimen sistemático en que ellos trabajan, pero necesariamente por el principio de igualdad constitucional tienen derecho a las mismas prestaciones laborales o más. Cuando vaya para más, ningún inconveniente. Cuando baje, cuando sea para menos, por supuesto que hay inconveniente por el principio de igualdad constitucional que no se puede violentar, máxime a los trabajadores que están constante y perennemente en el trabajo porque hacen productividad. Y la producción hora hombre es lo que hace que una empresa, pues obviamente salga bien, que una empresa, los accionistas se enriquezcan y estén satisfechos con el trabajo que están dando y los trabajadores con lo que les están pagando. Perfecto. Rosana Orozco, tienes muy buen tema y bastante material de investigación. Así es, licenciado. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, alguien, un voluntario o una voluntaria. Cermeño ya apareció. ¿Estás vivo, mijo? Cermeño solo se metió y se zafó. Dairin, de Los Ángeles, Carrillo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Lick. Le voy a decir mi tema. Es estimación a la vulnerabilidad al principio de celeridad en el proceso de legalización de bienes inmuebles a favor del Estado de Guatemala. Y yo como tesis, como hipótesis coloqué la falta de aplicación efectiva del principio de celeridad administrativa en los procesos de legalización de bienes inmuebles al favor del Estado de Guatemala genera retrasos que afectan la seguridad jurídica y la correcta administración del patrimonio estatal. Está bien. En el aspecto histórico, ¿dónde vas a investigar? Lick, ¿me podría repetir? No le escuché. En el aspecto histórico, ¿dónde vas a estudiar? ¿Dónde vas a investigar? El aspecto histórico. Estaba pensando el periodo de 2018 a 2024. No te dije cronológico. Histórico. Sí, ¿de dónde viene? Te voy a decir, tal vez no formulé bien la pregunta, tenés razón. El aspecto histórico
radica en la escribanía de gobierno. Ojo con eso. La escribanía de gobierno era la que actuaba únicamente, y de la escribanía de gobierno dijeron, ya me cansé, ya hay crecimiento demográfico, entonces veamos si hacen notarios, si fabrican notarios, si incluyen notarios en la facultad de Derecho, y les vamos a mandar esa chibolita porque ya me cansé como gobierno de hacer todo. Entonces, busquemos históricamente lo que dice la escribanía de gobierno, vas a encontrar unas maravillas ahí, muy interesantes y que vas a aplicar en tu aspecto histórico, capítulo primero de tu tesis. Escribanía de gobierno, vas a ver lo que vas a encontrar ahí. Búscala, está en el Ministerio de Gobernación. Muy bien, jóvenes, a mí ya se me cansó la garganta. ¿Y ustedes cómo van? Otro voluntario, el último, quiero oírlo a viva voz. Yo, licenciado. Muy bien, adelante, compañera. ¿Cómo está la casaca ahí? Buenas noches, licenciado. Yo quiero su opinión. Pone tu cámara. Una recomendación. Ay, es que fíjese que no tengo buena señal, entonces si la enciendo Bueno, se me corta el audio. Perdón. Dale viaje, entremos de Ok, fíjese que mi punto es determinar la vulneración de los derechos laborales derivada de la jornada laboral prolongada y restricción del descanso físico de los agentes de seguridad privada en Guatemala. Ah, correcto, ya me lo había dicho, que son los que más sufren, por supuesto. Ahí está, ¿cuál es tu hipótesis? Fíjese que todavía no la he planteado bien porque siento que es un tema bastante, pues, complejo. Entonces, sí, no... por supuesto. Pero ahí tenemos que, la hipótesis radica en si ellos son susceptibles en relación a si se les brinda todas las prestaciones laborales, no obstante tener pleno conocimiento que las jornadas de trabajo son exageradamente fuertes. ¿Por qué? Porque ellos, cuando depende de la seguridad, tenemos que hacer divisiones, porque hay seguridad estacionaria privada, que es en almacenes, hay seguridad particular, hay seguridad que brinda a varias instituciones extranjeras. Entonces, les digo, porque yo tuve seguridad por 12 años, es una cosa, no tiene uno vida social. Entonces, tenemos que establecer las clases de seguridad, clases privadas de seguridad en Guatemala. Eso te lo da, por supuesto, un análisis. Como te digo, hay estacionaria, hay fija, ¿verdad? Usted se me queda en el almacén y todo, en las tiendas, para que no extorsionen esos maleantes. Entonces, tú tienes que establecer esas clases. Ya, ahora bien, la regulación, porque debes a una norma la existencia de esas empresas de seguridad privadas. Entonces, tienes que abocarte necesariamente al Ministerio de Gobernación, en donde está la inscripción de sociedades de seguridad. Y ahí se debe de inscribir el representante legal como condición sine qua non para que pueda autorizar el trabajo, la operatividad de esas empresas de seguridad del Ministerio de Gobernación. Sin eso no le autoriza, porque tienen que manejar con armas y ver de qué manera ellos son supervisados tanto por el Ministerio de Gobernación o por el DIGECAM o Ministerio de la Defensa. Por ahí, una vez que obtengas esos elementos esenciales de investigación, entonces ya vas a poder elaborar tu punto de tesis. Okay. Perdón, tu hipótesis, cuando tengas esas cuestiones de investigación, y son bien importantes, porque entonces tú te vas a concentrar en relación a hacer tu hipótesis, ya sea las dos áreas, la estacionaria o la no estacionaria, para que puedas hacer tu hipótesis lo más sensible, lo más profundo que se pueda, porque sobre eso va a versar tu trabajo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Lick. Muy bien, entonces, jóvenes, aún ya me cansé de estar hablando. No sé si ustedes estarán escuchando. Entonces, que Dios me los bendiga, la Virgen los socorra. Los espero pasado mañana y les voy a cortar ahorita porque me va a quedar unos 20 minutos para poder mandarles el material hasta donde llegamos hoy. Y lo leen, por favor. ¿Ok? Claudia Álvarez. Sí, solo reportándome que me conecté unos minutitos tarde, Lick, por salir del trabajo.